¿Qué tal? ¿Les gusta nuestra nueva introducción? Esta es la pieza que vamos a estar escuchando ahora, de inicio, hasta el final de nuestro podcast, en esta segunda mitad, capítulos del 11 al 20, que ya va a tratar de los siglos XX y XXI. Se trata de un tango que escribió uno de mis compositores favoritos, Alfred Schnittke. Schnittke era ruso, obviamente, pero de origen germano-judío. Su primera lengua era el alemán, de hecho. Él nació en 1934 en una ciudad que se llama hasta la fecha Engels, por Friedrich Engels, en la región de Saratov, que era entonces capital de la República Autónoma Soviética Alemana del Volga. En esta idea de la territorialización de las nacionalidades, de la que hablaremos en otro episodio, gracias al programa de indigenización soviética. Schnittke estudió en el Instituto de Música que hoy lleva su nombre en Moscú y en el Conservatorio Moscovita, y fue uno de los compositores más originales, más variados del siglo XX, con técnicas nuevas, con collages, que jugaba con el neoclasicismo, pero también era muy vanguardista. Y más adelante en algún otro episodio escucharemos algo más de él probablemente. Esta pieza, este tango, la escribe como parte de la banda sonora de una película soviética filmada entre 1973 y 75, pero que sale hasta el 81, que se llama Agonía, dedicada a los últimos meses de la vida del famoso místico Grigori Rasputin y dirigida por un gran director de cine soviético, Elem Klimov, que nació un año antes que Schnittke en Stalingrado y que por cierto se llamaba Elem porque era un acrónimo de Engels, Lenin, Marx. ¿No? Fíjense todo lo que hemos sacado de una sola pieza musical. Y bueno, este tango lo interpreta la Orquesta Sinfónica de la Radio Berlinesa bajo la dirección de Frank Strobel. Entre 1905 y 1917, el Imperio ruso vio surgir dos revoluciones, ambas en condiciones muy similares, derivadas de problemas económicos y sociales y aceleradas por dos guerras internacionales que Rusia perdió de forma desastrosa. El imperio logró sobrevivir al fuerte sacudimiento que representó la revolución de 1905, conforme el zar anunciaba por fin reformas y nuevas instituciones representativas. La segunda revolución, la de febrero de 1917, derrumbó 304 años de dinastía Románov en tan solo una semana. Esto es Rusia en voz alta y yo soy su anfitrión, Rainer Matos. En el episodio de hoy damos inicio a la segunda mitad de este podcast que tratará ya de los últimos 125 años. En el programa de hoy entenderemos qué ocurrió entre esas dos revoluciones. La guerra con Japón inició el 8 de febrero de 1904 con el ataque a Puerto Arturo, puerto ruso en territorio chino. Una semana después, el 15 de febrero, se fundó en la capital rusa una de las primeras organizaciones obreras legales del país, la Asamblea de Trabajadores Fabriles de San Petersburgo. Su líder era nada menos que un sacerdote, Georgi Gapón, proveniente de la Ucrania central, un cura que tenía fama de estar cerca de los desposeídos, de los obreros campesinos, que predicaba entre ellos y que trataba de convencer a las autoridades de ayudarlos. Aquí convergieron las buenas intenciones del padre Gapón con las tácticas de la policía imperial, en especial de su director, Sergei Zhuvatov, quien desde 1902 tuvo la idea de crear sindicatos legales en algunas ciudades rusas, con el fin de evitar que los obreros se pasaran del lado de los partidos socialistas. O sea, se buscaba despolitizar a los obreros y traerlos bajo control no tan obvio del Estado. Entonces la policía tenía muchos infiltrados en las organizaciones obreras. Al padre Gapón se le permitió realizar su trabajo entre los obreros capitalinos porque era muy popular entre ellos, tenía una retórica muy simple, hablaba con el lenguaje de la fábrica. Entonces
Sergei Subatov, director de la policía, llegó a un acuerdo con el padre Gapón para crear esta asociación que agruparía a varios colectivos obreros de San Petersburgo, más tarde rebautizada, como dije, en febrero de 1904 como la Asamblea de Trabajadores Fabriles. Se dice que a principios del año siguiente, 1905, la asamblea tenía más de 10,000 miembros, aunque el padre Gapón presumía muchos más. Los años inmediatos a que estallara la guerra con Japón fueron difíciles. Hubo una recesión mundial desde 1902 que afectó a Rusia, aumentó el número de revueltas en el campo, comenzó desde 1903 una nueva oleada de pogromos antijudíos, que ya hablamos, como resultado de estos problemas económicos, ¿no? Los grupos liberales asociados en los Zemstvos o en otras organizaciones empoderados desde la hambruna de 1891 comenzaron a presionar cada vez más al gobierno para establecer un régimen constitucional. En agosto de 1903, por ejemplo, se creó la Unión de Liberación, se crea en Suiza, de varios liberales exiliados. No solo los socialistas estaban exiliados, también los liberales, entre ellos y algunos antiguos socialistas también, más moderados, que buscaban por medios legales establecer un partido liberal en Rusia, un régimen constitucional, etc. Uno de estos personajes era Piotr Struve, un intelectual que había renunciado al marxismo, que de hecho había sido el personaje que escribió el manifiesto fundacional del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Después Struve ya se volvió, digamos, liberal. Entonces los problemas iniciaron desde 1902, pero al estallar 2 años después la guerra con Japón, en febrero de 1904, se recrudecieron las respuestas populares a la inacción del gobierno. Entonces todas estas asociaciones, desde los partidos ilegales, desde los sindicatos legales e ilegales, desde los Zemstvos y las asambleas municipales, desde las universidades, desde los despachos de abogados, desde los periódicos, toda esta opinión pública, digamos, politizada, comenzó a subirle el tono a su crítica al gobierno, aprovechando pues las malas noticias que empezaban a llegar desde el frente manchuriano. En diciembre de 1904, algunos trabajadores que pertenecían a la asamblea del padre Gapón fueron despedidos de la famosa fábrica Putilov al suroeste de San Petersburgo. Esto derivó en muchas huelgas y a partir de ese evento el padre Gapón, que los conocía, intercedió para que fueran restituidos en sus puestos con todos los órdenes de gobierno, el municipal, luego el gobernador de San Petersburgo, que conocía personalmente a Gapón, después el Ministerio del Interior, pero no fue escuchado Gapón por nadie, ni siquiera por sus antiguos contactos. Ya estaban un poco hartos de Gapón y sus sermones pro-obreros, aunque ellos mismos lo habían reclutado para tal efecto. El 6 de enero de 1905, Gapón, en un discurso que las crónicas describen como un evento de retórica impresionante, un éxtasis religioso, una cosa espectacular, convenció a miles de miembros de la asamblea de secundar su iniciativa de acudir personalmente en una manifestación pacífica al Palacio de Invierno a hacer una petición al zar Nicolás II en persona, porque nadie los quería recibir. Gapón tuvo la ocurrencia de que los obreros invitaran a sus esposas y a sus hijos para neutralizar cualquier intento de la policía por dispersar violentamente a la multitud. Él pensaba que no se iban a atrever los policías a meterse con esta procesión. 3 días después, el día 9 de enero de 1905, domingo, la procesión tuvo lugar desde la fábrica Putilov, en el distrito de Narvskaya, al suroeste de San Petersburgo, hacia el Palacio de Invierno. Nunca llegaron al palacio y ni siquiera pasaron del distrito de Narvskaya. En ese distrito, como ocurre en todos estos eventos fortuitos, algún policía
que estaba desplegado por ahí, porque ya sabía la policía que iba a tener lugar esta procesión, se nos puso nervioso, ¿no? De ver a tanta gente congregada marchando hacia las líneas de la policía y pues disparó contra la multitud, con lo cual los demás policías empezaron a disparar también e inició una masacre que se conoció como el Domingo Sangriento. Cuando esto se supo, en los días siguientes, se culpó al zar en general de la represión, aunque el zar no dio la orden de disparar. El zar se enteró hasta después de lo que había ocurrido. La procesión nunca llegó al palacio. Sin embargo, como hemos dicho antes, en este clima ya tan tenso y al no haber instituciones intermedias en el absolutismo ruso, con la politización, con las ansiedades ya propias del siglo XX, pues el culpable era el zar. O sea, no había de otra. El culpable es el zar, a quien se le iba a hacer una petición pacífica que encontró balas de la policía. Murieron mujeres y niños que iban en esa procesión, y esto le dio un toque particularmente dramático al asunto. El caso es que semanas después de este Domingo Sangriento, el imperio estaba verdaderamente en llamas. Se disipó el mito del buen zar, ese zar bueno, exento de la corrupción, de la maldad, de la burocracia, se acabó, ¿no? El chisme era que el zar ordenó disparar contra la multitud, aunque no fuera cierto. A fines de enero de 1905, la mitad de las fábricas de Polonia estaban en huelga, o sea, 500,000 de trabajadores. Y después van a ser casi el 90% de las fábricas de la Polonia rusa. La mitad de los trabajadores de la Rusia europea también ya para mediados de 1905 van a estar en huelga. Así se paralizó aquello. La protesta se extendió al Cáucaso, a los Urales, a lugares verdaderamente recónditos. Y peor aún, cuando llegaban las noticias de las derrotas en Mukden en febrero de 1905, en Tsushima en mayo de 1905, aquello se radicalizó todavía más, ¿sí? Incluso algunas unidades militares comenzaron a rebelarse contra la corona. Los marineros del famoso acorazado Potiomkin en el Mar Negro se amotinaron porque les dieron comida podrida. Días después de conocer la derrota en Tsushima contra Japón, seguían al mismo tiempo los pogromos antijudíos que ya llevaban 2 años de violencia desde 1903 en toda la zona de asentamiento, pero ahora sí en parte solapados por el gobierno de Nicolás II, que en su diario escribía que estaba contento cada vez que le decían que morían judíos. Esto lo dice Simon Sebag Montefiore en su libro Los Romanov, no me lo estoy inventando yo. Y además de todo esto, desde febrero de 1905, la rama maximalista del Partido de los Socialistas Revolucionarios había asesinado al tío del zar, al alcalde de Moscú, el archiduque Sergei Alexandrovich. Así que a partir de este asesinato, el zar empieza a otorgar concesiones. Por ejemplo, formar una asamblea consultiva, no legislativa, consultiva. Permitir la libertad de expresión, reducirle a los campesinos los pagos de redención, porque los campesinos también, sobre todo para junio-julio, cuando empezaba ya el verano, en el campo, quemaban fincas, era un desastre. Las rebeliones en verano de 1905 en el campo fueron durísimas también. Todo a partir de aquella procesión del padre Gapón, que por cierto logró huir del país. Para junio, los grupos liberales exigían ya un parlamento. Al mismo tiempo, a fines de agosto, el gobierno estaba despachando a los negociadores de la paz con Japón a Estados Unidos, que fue el intermediario para firmar esa paz. El zar mandó al conde Witte, a Sergei Witte, aquel personaje que fuera ministro de Finanzas, a negociar con los japoneses. En septiembre se firma el Tratado de Portsmouth, que puso fin a esta guerra. Pero también en agosto de 1905, el zar anuncia que esta nueva Duma imperial, esta nueva asamblea consultiva, pues va a tener facultades un poquito más ampliadas
pero no dijo cuáles, no dijo qué facultades. Era muy vaga la propuesta del monarca. Octubre de 1905, o sea, ya son 9 meses de disturbios en el Imperio ruso, en el campo, en las ciudades, etc. Octubre de 1905 es el mes clave en todo esto. Los partidos socialistas se congregaron en octubre de 1905 en una institución novedosa, los llamados Consejos de Obreros, Campesinos y Soldados. En ruso, consejo es Soviet, Soviet se le llama también en español, y estaban conformados por miembros del Partido de los Socialistas Revolucionarios y del Partido Socialdemócrata, tanto bolcheviques como mencheviques, que votaban entre ellos por sus representantes y pues llevaban a cabo cierta democracia obrera, ¿no? A falta de una democracia representativa, liberal, etc. Uno de los fundadores del Soviet de San Petersburgo fue un menchevique judío de Ucrania que se llamaba Lev Davidovich Bronstein, alias Trotsky. Y bueno, estos órganos, los soviets, fueron muy importantes, no tanto en 1905, pero van a resurgir 12 años después en la siguiente revolución. Finalmente, el 17 de octubre de 1905, el zar Nicolás II, en un manifiesto que redactó el propio Sergei Vite, accedió a que la Duma estatal del Imperio ruso tuviese facultades legislativas, que hubiese elecciones periódicas con legalización de partidos políticos, sindicatos, con la promulgación de una constitución y garantías cívicas individuales, casi. La monarquía rusa, a partir de ese momento, después de tantos debates al respecto, se acuerdan desde las peticiones y las condiciones de la reina Ana, casi 2 siglos atrás, otorgó a la población masculina el sufragio universal, a la población masculina, a las mujeres no, y la representación directa con instituciones legislativas electas en los 3 órdenes, el local, el regional y el imperial. Salvo en Polonia, que continuó en llamas por muchos meses después de octubre de 1905, por el contenido nacionalista de las protestas allá en Polonia, la violencia se fue apagando en el país ya hacia fines de 5, principios de 6. Los obreros volvieron a las fábricas, los campesinos detuvieron sus rebeliones. En realidad, el júbilo que produjo este anuncio del 17 de octubre de 1905 en la población rusa fue generalizado y fue de mucho entusiasmo, fue un júbilo bastante considerable. Había mucha expectativa. Ya después menguaría esa expectativa, pero había mucha expectativa porque el zar por primera vez anunciaba elecciones, anunciaba una constitución, anunciaba un parlamento. ¿Sí? Nadie ha plasmado mejor lo que fue esta revolución de 1905 en el ámbito literario que el gran escritor Andrei Bieli, seudónimo de Boris Bugayev, un gran escritor que tiene una novela maravillosa que se llama Petersburgo, así sin el san, Petersburgo nada más. Yo se las recomiendo muchísimo, es de las mejores novelas de esta época, publicada en 1913, pero que habla de los acontecimientos de 1905 de una forma magistral. Se instaló, pues, por primera vez en la historia de Rusia un parlamento, la Duma estatal, y una constitución llamada las leyes fundamentales. La primera elección del país vino en marzo de 1906, donde se impusieron partidos liberales como el Partido Constitucional Democrático, cadetes por sus siglas en ruso, cercanos a la burguesía urbana, los pequeños propietarios. Los cadetes serían el partido más votado y el más popular dentro del bando liberal, con una afición por hacer política desde abajo, tener un parlamentarismo funcional, criticar incluso a la autocracia desde la Duma. Y en parte eso fue lo que hizo que la primera Duma durara tan solo 10 semanas, hasta que el zar la disolvió en julio de 1906. Esa facultad había quedado establecida
para el monarca en las leyes fundamentales. Podía disolver la Duma a voluntad. Y el gabinete, aunque ya existía la figura de primer ministro, respondía ante el zar, no ante la legislatura. Entonces casi todos los partidos políticos de la izquierda a la derecha criticaron este estado de cosas, estas leyes fundamentales que estaban, digamos, cuchareadas para que el zar tuviera la primacía en los asuntos públicos. Los partidos socialistas en general, ahora legalizados, boicoteaban las elecciones porque las consideraban una farsa, pero permitían participar a quienes así lo desearan, en especial el Partido de los Socialistas Revolucionarios, cuyos diputados crearon el bloque laborista o Trudovike. Este bloque laborista consiguió la mayoría en la elección de enero de 1907 para la Segunda Duma, que dejó un parlamento mucho más plural, más volcado hacia la izquierda, porque ahora sí participaron muchos candidatos socialistas. La primera Duma había durado 72 días, la segunda duró 102 días. Por segunda ocasión en un año, el zar disolvió la Duma, esta vez por la intransigencia, por el desafío abierto de los diputados socialdemócratas, en específico los mencheviques. Antes de convocar elecciones por tercera vez, el zar decidió modificar la ley electoral. Originalmente se instaló un sistema de votación por curias, es decir, por colectividades que comprendían 4 tipos: terratenientes, habitantes de las ciudades, campesinos y obreros. Recordemos que esto era un imperio todavía, no había ciudadanos, no había iguales, sino que se gobernaba con base en la diferencia, en el pluralismo legal. Podían votar los varones de 25 años cumplidos, pero había una votación indirecta, de acuerdo con la curia. La curia terrateniente elegía a un elector por cada 2.000 votantes, la curia urbana 1 por cada 4.000 habitantes, la campesina 1 por cada 30.000 y la obrera 1 por cada 90.000. Había además que cumplir ciertos requisitos por curia que acotaban el derecho al voto. Había que demostrar que se poseía propiedad, había que demostrar para los obreros que pertenecían a una fábrica legal, etc. Y bueno, el zar y el gobierno decidieron modificar esta legislación electoral a mediados de 1907 y otorgaron mucha mayor representación a las curias terrateniente y urbana, con lo cual aseguraron un mayor voto de partidos de derechas y marginaron a la izquierda. Esta vez, en la tercera Duma, el partido mayoritario fue la Unión del 17 de Octubre, mejor conocidos como los octubristas, un partido de centro-derecha, aliado de los grandes industriales, a cuya cabeza estaba un personajazo, Alexander Guchkov, uno de los personajes más fascinantes de esta época, y también en el exilio, en el movimiento antibolchevique, exiliado después de 1917. Aunque representaba los intereses de la alta burguesía, los octubristas exigían una política parlamentaria activa, pero ordenada, y en el caso personal de Guchkov, él detestaba al zar Nicolás II. Pero bueno, pese a esto, el zar y el gobierno mantuvieron esta tercera Duma durante sus 5 años de mandato, de 1907 a 1912. Esta legislatura fue muy activa, aprobó más de 500 proyectos y pues, los partidos liberales o liberal conservadores sirvieron de base legislativa de este modo a un gobierno bastante activo, el del primer ministro Piotr Stolypin. Stolypin era otro personaje fascinante, sumamente inteligente, que agradaba a conservadores y liberales por igual, con un prestigio muy amplio, una visión muy liberal, muy moderna del quehacer público. Stolypin había sido gobernador de Saratov, en el Volga, y parte de su prestigio venía de que había logrado mantener a la provincia en orden durante la Revolución de 1905. Y eso ocurrió también en el gobierno de Stolypin de 1906 a 1911. Hubo legislación vasta, temas educativos, laborales, administrativos, pero sobre todo en materia agraria. Stolypin fue la mente maestra detrás de la gran reforma agraria que inició a fines de 1906. ¿En qué consistió? Bueno, el gobierno otorgó muchas tierras a los campesinos, les dio créditos,
levantó restricciones sobre la movilidad campesina, creó la figura de la granja individual, el hutor, amplió las tierras cultivables al este, en especial a Siberia. A Siberia migraron casi 3 millones de personas hasta antes de 1915, gracias a muchas exenciones fiscales. Todo esto lo hizo Stolypin con sus reformas, y la cereza del pastel, por decirlo así, fue cancelar finalmente la deuda de los campesinos, aquellos pagos de redención que seguían pagando desde su liberación en 1861. Stolypin les cancela esa deuda. No es exagerado decir que los campesinos estaban felices con estas medidas, que tenían además un tinte político, por supuesto. Ahora que había elecciones, pues se buscaba fomentar una clase campesina leal en su voto a los partidos correctos, ¿no? Para los partidos liberales, conservadores, para alejar a los campesinos del partido de los socialistas revolucionarios, los SR enfocados en la revolución campesina. Las rebeliones en el campo, que habían tocado un máximo alrededor de la revolución de 1905, descendieron estrepitosamente a partir de esta reforma agraria. Se podrán imaginar que hubo muchos atentados contra Stolypin. Hubo como 11 atentados y el último va a ser el único exitoso. Día 5 de septiembre de 1911, durante el segundo entreacto de El cuento del zar Saltán, de Nikolái Rimski-Kórsakov, en el Teatro de la Ópera de Kiev, en presencia del zar Nicolás II, Stolypin fue asesinado a tiros por un anarquista, Dmitri Bogrov. Como el crimen ocurrió en el segundo entreacto, Stolypin ya no pudo escuchar el tercer acto de la ópera, donde viene el famoso vuelo del abejorro. Pero nosotros sí podemos escucharlo, y en su versión original, por cierto, que lleva canto encima de la música. Normalmente se escucha por separado, de forma instrumental, pero aquí se los vamos a poner con canto. Esta versión es de la orquesta del Teatro Bolshoi, dirige Vasily Nebolsin, con la voz de Galina Olinichenko, grabación de 1959. Las reformas de Stolypin contribuyeron en mucho a apaciguar el Imperio ruso tras la Revolución de 1905. En general, las condiciones sociales, económicas, iban en aumento sostenido, las finanzas estaban saneadas a la muerte de Stolypin, el comercio empezaba a ver un auge muy importante, pero bueno, por supuesto no todo era miel sobre hojuelas y había tensiones todavía por abajo. En abril de 1912, el ejército abrió fuego sobre algunos mineros en Siberia, en el río Lena, que protestaban condiciones laborales paupérrimas. Y muy pronto la agitación socialista, las manifestaciones masivas en solidaridad con estos mineros sacaron a casi 1 millón de trabajadores a la calle en varias ciudades. En medio de esto se llevaron a cabo las elecciones para la Cuarta Duma, septiembre de 1912, que otra vez dieron, por supuesto, el triunfo a las derechas, ahora con una mayor representación de nacionalistas, radicales rusos o panrusos, las llamadas centurias negras.
que era un término que aglutinaba a varios partidos, a algunas milicias urbanas promonárquicas, muy nacionalistas, que eran, podría decirse ya, precursores de lo que será el fascismo más tarde en Europa. En la Cuarta Duma, las izquierdas quedaron muy reducidas otra vez, pero tenían un personaje que empezó a cobrar relevancia, que estudió, de hecho, desde una comisión legislativa, esta masacre del río Lena, que era el joven abogado Alexander Kerensky, miembro del Partido de los Socialistas Revolucionarios, elegido por el bloque Trudovique, que se convirtió Kerensky en la voz de la denuncia socialista desde la tribuna parlamentaria. En este contexto llega el Imperio Ruso a la Primera Guerra Mundial, que estalló en julio de 1914. Como es sabido, Rusia era aliada de Francia, Inglaterra, ¿no? Hacían la Triple Entente, ellas tres, pero también aliado de Serbia, que fue el primer país agredido por Austria, y por tanto Rusia era enemiga de Austria, Alemania y el Imperio Otomano, que conformaban la Triple Alianza o los poderes centrales, como se les llamaba también. Al principio, en el verano de 1914, la mayoría de los grupos políticos en Rusia, excepto los socialdemócratas, y buena parte de la sociedad veían con buenos ojos la participación rusa en defensa de Serbia y por ende en toda la guerra. El zar se tomó tan en serio el asunto que renombró la capital como Petrograd, porque Sankt Petersburg sonaba muy alemán. Rusia comenzó muy al inicio de la guerra ganándole a Alemania en su propio territorio, en territorio alemán, y al Imperio Austrohúngaro en su provincia de Galicia, donde vivían grupos nacionales conocidos para el Imperio Ruso. Había polacos, había ucranianos, había judíos. A lo largo de la guerra, el comando militar ruso va a tener una obsesión muy particular por ocupar, por anexar Galicia, precisamente por estas afinidades. Meses después, Rusia ya empezó a perder terreno en Polonia contra el ejército alemán, pero con todo el primer año de la guerra, hasta el verano de 1915, fue exitoso para el ejército ruso. A partir del verano del 15, las cosas empiezan a ir mal. Para julio de ese año, Rusia pierde Galicia. Alemania comienza un avance muy veloz hacia el resto de Polonia y las provincias bálticas. Y en septiembre Alemania ocupa Vilna y el frente se estanca. A partir de ahí las cosas van a ir muy mal para Rusia en general. Ya desde julio de 1915, ante los problemas que empieza a tener el ejército, comienza a sesionar un Comité Central Industrial Militar, con Alexander Guchkov, el líder de los octubristas, a la cabeza. Este comité se encargaba de organizar los suministros al ejército, o sea, esto quiere decir que esa sociedad civil, liberal, organizada, está empezando a hacer la tarea del gobierno en materia militar, a asistir al gobierno para ayudarle con la guerra. Además, el zar sustituye al ministro de guerra y más tarde el zar mismo asume el mando personal del ejército desde su cuartel general en Mogilev, hoy en Bielorrusia, con lo cual vinculó Nicolás II muy ingenuamente el esfuerzo de guerra con su propia persona. Los liberales más radicales con esto se frotaron las manos. En la Duma, los cadetes, este partido liberal grandote, impulsan la creación de un bloque progresista en agosto de 15, un bloque transpartidista que buscaba aprovechar las derrotas en el frente para exigir demandas al gobierno. El Comité Industrial Militar y el bloque progresista de la Duma son muy importantes porque van a ser la base más tarde del gobierno provisional cuando caiga la monarquía. De eso hablaremos en el siguiente episodio. Pero bueno, donde Rusia sí logró varias victorias era en el frente sur, en el frente caucásico, contra el Imperio Otomano. De hecho, la penetración tan pronta del ejército ruso a principios de 1915 en el este de la península de la Anatolia es lo que lleva al gobierno otomano, a los pashá, a decretar el genocidio armenio a partir de abril de 1915 y a asesinar a
casi 1 millón o en algunos recuentos más de 1 millón de armenios. Pero bueno, con la reorganización del ejército ruso en la primera mitad de 1916, el zar y sus generales se sintieron confiados para orquestar una nueva ofensiva en Galicia, otra vez, con más de 500.000 de hombres. Esto ocurrió en junio de 16, en lo que se conoce como la ofensiva Brusilov, nombrada así por el comandante del Frente Suroccidental, Alexei Brusilov, que de hecho terminará sus días ayudando a los bolcheviques y al Ejército Rojo, por cierto. Pero bueno, la ofensiva Brusilov es exitosa y es importante porque si se toma en cuenta como una sola batalla entre junio y septiembre de 1916, fue la más grande de toda la Primera Guerra Mundial. Además, restauró brevemente la moral en el ejército y contribuyó a tentar a Rumanía a entrar en la guerra en agosto de 16 del lado de la Entente, del lado ruso, con quien compartía frontera Rumanía y Rusia. Pese a algunos avances iniciales en agosto de las tropas rumanas, para diciembre de 1916 el Estado rumano estaba literalmente colapsando. Rusia tuvo que acudir en auxilio de su único aliado territorialmente contiguo y tuvo que desviar recursos para auxiliar a una Rumanía que quedó reducida a una tercera parte de su territorio original. Si les cuento todo esto es porque el tema con Rumanía contribuyó en mucho a alterar algunas rutas de suministro dentro del Imperio Ruso y asfixiar presupuestos para temas sociales. En un fenómeno parecido a lo que dio inicio a la Revolución de 1905, desde el otoño de 1916 comienzan huelgas, comienzan motines en Rusia, porque el mercado interno estaba empezando a presentar algunas averías por la concentración en los suministros militares. El propio Alexander Guchkov, cabeza del Comité Industrial Militar, pues empezó a elucubrar ahí un golpe de Estado contra Nicolás II. El bloque progresista en la Duma cada vez atacaba más ferozmente al zar, a sus ministros incompetentes. A fines de 1916 había 34.000 desertores por mes en el ejército. Y en medio de todo esto, de la realidad de las trincheras, del desabasto creciente, de la crisis económica en ciernes y de una opinión pública que se divorciaba cada vez en tono más radical del gobierno, no faltaba un toque dramático. La familia Romanov había contratado desde 1901 los servicios de un charlatán francés, Gérard Dancos, mejor conocido como Papus, ocultista, espiritista, dedicado a la teosofía, y era un personaje, Papus, que hasta él mismo se asustaba de que la pareja imperial rusa dependiera tanto del misticismo para tomar decisiones públicas. A este señor Papus lo va a reemplazar un místico siberiano, el famosísimo Grigori Rasputin, con acento en la U. No es Rasputín, es Rasputin con acento en la U. Que no era un monje, como tanto se dice, era un místico, un campesino, y era un personaje al cual la familia imperial dejó escalar en la corte de manera desenfrenada, en agradecimiento porque según ellos curaba la hemofilia de el heredero de Alexei. Y bueno, con el zar en su cuartel general en Mogilev, el gobierno en Petrogrado quedaba en manos de la zarina, influida por Rasputin y en manos de ministros bastante cuestionables, cada vez más cuestionados. Toda la opinión pública rusa a fines de 1916 descargó sus ansiedades por la situación tan difícil que empezaba a vivirse en Rasputin, que fue incluso un factor de tensión ya hasta para las derechas zaristas. Sí, ya no solo las izquierdas o los liberales, las derechas conservadoras lo odiaban. Quienes asesinan a Rasputin a fines de diciembre de 16 son Félix Yusupov, primo del zar, el hombre más rico de Rusia, ni más ni menos, y Vladimir Purishkevich, el diputado más promonárquico nacionalista ruso radical en la Duma. ¿Sí? Ya luego viene toda esta historia inventada de que le dieron veneno, de que no se moría, de que le dieron balazos, de que no se moría, que los persiguió, y estas
tonterías que se inventó luego Yusupov en sus memorias. En realidad, según la historiografía más reciente, a Rasputin le dieron un balazo en la cabeza y ahí quedó. Pero bueno, volviendo a la realidad, ya para terminar, el día 19 de febrero de 1917, la alcaldía de Petrogrado anuncia que se va a comenzar a racionar el pan y otros alimentos básicos. 4 días después, el 23 de febrero, que en el resto de Europa era 8 de marzo, porque Rusia estaba 13 días atrás en el calendario juliano, ese día salen a manifestarse por la mañana varios colectivos de mujeres en Petrogrado con sus hijos y con pancartas que decían: alimenten a los hijos de los defensores de la patria. O sea, traducción: en nosotras, madres, esposas, recae todo el peso de la ausencia de los varones que están en el frente. Y exigimos que no nos racionen los alimentos básicos, ¿no? Esto tenía tintes socialistas. En esa fecha, 23 de febrero, 8 de marzo, en Europa, ya los colectivos socialistas del continente festejaban a las mujeres trabajadoras. Lo que después será el Día Internacional de la Mujer comienza siendo una fiesta socialista. Bueno, ese día por la tarde, los varones de la capital, saliendo del trabajo, se manifiestan en favor de la protesta de las mujeres de la mañana. Les hacen segunda. 2 días después, 25 de febrero, hay más de 200,000 personas en Petrogrado, en la calle, exigiendo alimento. Y algunos exigiendo la salida de la guerra, pocos. Muchos manifestantes saquearon depósitos de grano. ¿Sí? El día 26 de febrero, el zar desde su cuartel ordena reprimir las manifestaciones. Y no les tengo yo que decir cómo se puso aquello el día 27. Petrogrado era un campamento de revolucionarios y además muchos mandos policíacos y militares se pasaron del lado de los manifestantes. Y a partir de la represión zarista, la gente, por su propia iniciativa, sin líderes visibles, sin nadie que les diga qué hacer, comenzó a destruir ya las esculturas de los zares, las estatuas, las águilas bicéfalas, a liberar presos políticos, ¿sí? Todo esto de manera totalmente espontánea. Aunque murieron más de 1,500 personas, eso no detuvo a la masa revolucionaria que marchaba hacia la Duma para exigirle un cambio en el gobierno a los supuestos representantes del pueblo, ¿no? El zar nos traicionó, ahora son ustedes los que tienen que responder por nosotros. Además, también resurgen los soviets, ¿no? Aquellos consejos de obreros, soldados y campesinos que se habían fundado con la Revolución de 1905 y que aglutinaban a todos los partidos socialistas. Una semana después de que inició esa protesta de mujeres, el día 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicó el trono. Esto ocurrió en el momento en que algunos diputados de la Duma, encabezados por Alexander Guchkov, lo interceptaron en su tren y lo convencieron de entregar el trono a su hermano Mijaíl. Después los diputados fueron a casa de Mijaíl, le ofrecen la corona y él la rechaza, porque dice que solo va a aceptar la corona viniendo de una asamblea constituyente. Es decir, el imperio estaba acéfalo, la guerra mundial continuaba, los revolucionarios estaban en la calle, el soviet de Petrogrado empezó a dirigir a las masas y los diputados en la Duma se quedaron de brazos cruzados. La situación se puso realmente difícil. Vamos a ver cómo se intentó resolver esto en nuestro próximo episodio.